Muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la NTC 1500 o la Norma Técnica Colombiana 1500. Los integrantes del grupo 4 son Yamit Julián Rodríguez, Cristian Alexander Velandia, María Camila Vera, Jesús David Rubio y quien les habla, Giancarlos Moncada. La norma técnica colombiana es el código de fontanería. ¿Y qué es este código? Es la norma técnica colombiana que establece las condiciones mínimas con las cuales se quiere asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, los sistemas de desagües, los sistemas de aguas negras y los sistemas de aguas lluvias. Cabe resaltar que la norma se debe tener en cuenta al momento de diseñar y de hacer una construcción. ¿Para qué nos sirve esta norma? Esta norma suministra las directrices y las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones hidráulicas. Con esto se busca ser garantes y salvaguardar la salud, la seguridad, el bienestar público. Con esto sirve prevenir también la instalación de equipos o implementos o accesorios también en sus momentos no aptos. Como esto en ocasiones pasa que se instalan equipos de manera no apta o no adecuada y pues se busca prevenir todo este tipo de cosas. ¿Cómo está estructurada la NTC 1500? La norma técnica colombiana está estructurada de la siguiente manera: alcance y administración, referencias normativas, términos y definiciones, requisitos generales, aparatos, griferías y accesorios, calentadores de agua, suministro y distribución de agua, desagüe sanitario, vertimientos especiales indirectos, ventilaciones, sifonerías, interceptores y separadores, desagües de aguas lluvias. Como dato interesante o como dato curioso, el sistema, en esta norma, en la NTC 1500, no incluye las especificaciones de los sistemas de distribución de aguas contra incendios. Estos sistemas se estudian más a fondo en la NTC 1669 y la NTC 2301. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Yamit y vengo a hablarles sobre cuántas actualizaciones ha tenido la norma NTC 1500. La norma básicamente ha solo obtenido tres cambios, tres actualizaciones y ha venido evolucionando a través del tiempo. La primera actualización se dio en el año 2004. En este año la norma se basó en un documento de la Unifor Plugbim del año 2000 del International Association. La segunda actualización que tuvo la norma fue en el año 2009, que pues se establecieron unas modificaciones que requería la norma. La tercera actualización que obtuvo la norma fue ratificada por el Consejo Directivo de Incontec, que fue en el año 2017, ya que pues la norma evolucionó y se vino actualizando debido a la trayectoria del tiempo y que pues cada vez que se avanza más en la parte de estructuras hidráulicas y todo, pues se requiere de más necesidades. Entonces, basado a todas estas necesidades que vinieron, que se vinieron presentando, pues la norma llegó a una tercera actualización y pues espero que continúe actualizándose a través del tiempo. Siguiente, compañero. Sigue. Bueno, las diferencias principales entre la primera y tercera actualización es que se amplía el numeral alcance y administración. La segunda es que se incluye el capítulo de referencias normativas que se adoptan en términos y definiciones adicionales. Pues, como les venía comentando, básicamente el capítulo de
la primera y tercera actualización, que la primera es pues como el primer cambio que se le da a la norma como tal, a la tercera que ya pues prácticamente ya pasó un largo de aproximadamente 13 años, pues se vinieron presentando necesidades y la norma obtuvo por mejorar. Siguiente. Referenciamiento a requisitos establecidos en la norma de sismo resistencia NSR 10. Pues aquí básicamente lo que nos quiere decir es que como, bueno, puedo tomar un ejemplo que es la parte estructural de los edificios que posee esta norma. En todo el campo estructural posee la norma de sismorresistencia, pero pues básicamente se ve como más enfocada en la parte de edificios, que es donde se ve más el tema del sismo, ya que pues posee gran altura. Entonces la norma ahí actuó en sí en base a lo que pues se vienen los requisitos establecidos a la parte de armar lo estructural. Y los lineamientos para el sistema de reciclaje de aguas grises es que se tiene pensado pues como volver a reutilizarlo así por decir las aguas grises para darle pues como un mejor ahorro a esta parte. Lo que es el dimensionamiento del sistema de tuberías hidráulicas con un ejercicio de cálculo didáctico. En esta parte me dice que pues cada vez la norma vino mejorando más, ya que pues no es tan fácil, pero ya no es tan difícil calcular la parte del sistema de tubería hidráulica, ya que pues hoy en día se posee a sistemas, se pueden adquirir más cosas para poder calcular la parte hidráulica que poseen las tuberías. La seguridad estructural relacionando con estructuras de concreto, madera y acero y el sistema de desagüe por vacío. Se modifica la definición del desagüe al final de la edificación. Pues en esta norma se dice básicamente que se busca mejorar como el desagüe al final de la edificación, bueno, como lo dice ella misma, que es pues tratar de que como tal se obtenga mejor resultado ya, por ejemplo, en el desagüe, que el desagüe ya es donde llegan todo tipo de aguas, ya sea aguas grises o así. Entonces lo que busca es mejorar la parte, por ejemplo, de que el desemboque llegue a un mejor lugar, ya que pues a veces hay olores molestos y todo eso. También se modifica la profundidad de la red de alcantarillado. Bueno, en esta parte de la profundidad de red de alcantarillado, pues la palabra misma lo dice, que habla es sobre la profundidad en la que debe que tener un alcantarillado, ya que pues eso evita y permite mejor el flujo de aguas. Se incluyen figuras innumerales de la NTC 1500 del año 2004 y se eliminan los numerales relacionados con elementos, puntas y tuberías de plomo. Se modifica el diámetro de las tuberías de suministro para aparatos. En esta parte, pues, se buscó modificar ya la parte de tuberías de que, pues, antiguamente se utilizaban un poco de, bueno, tanto como en la parte de materiales de tuberías, en la parte de dimensiones, ya hoy en día se manejan, pues,
a través de las actualizaciones que tuvo la norma ya se manejan otro tipo de dimensiones y hay más cantidad para uno poder seleccionar de tubería, ya que pues hay muchas, tanto como marcas a aparatos. Se incluyen lineamientos para la ventilación con válvulas de admisión. Aquí básicamente lo que me quiere decir la norma y pues la actualización que tuvo en ese tiempo fue que actualmente las válvulas de admisión pues poseen ya una buena ventilación y se basa pues en ir mejorando cada día la ventilación de las válvulas de admisión para mejorar su flujo. Siguiente. Re- referenciamiento a requisitos establecidos de la norma del SISMO. Esto fue lo que pues ya les había comentado anteriormente. El lineamiento para el sistema de reciclaje de aguas grises, el de, eso es lo mismo. Esa. Se modifica la definición del desagüe final de la edificación. Bueno, pues ya como en la parte anterior le había comentado, eso es como lo más principal y las grandes diferencias que obtuvo la norma, pues al largo de las 3 modificaciones y de la evolución que se le hizo como tal, que se modificó pues el desagüe final de la edificación. Se busca actualmente mejorar para pues brindar una mejor parte de hidráulica de la edificación. Se modifica pues a profundidad de la red de alcantarillado, como le venía comentando. Se incluyen figuras y numerales de la NTC del 2004, pues en este caso tienen muy en cuenta lo que fueron pues las figuras del primer cambio de la norma que fue en el año 2004, que pues actualmente permanecen ahí. Eliminan los numerales relacionados con elementos, juntas y tuberías de plomo. Se modifica el diámetro de las tuberías de suministro para aparatos. Pues esta fue otra gran diferencia que obtuvo la norma, que es sobre mejorar el diámetro de las tuberías y la calidad de aparatos, tanto en las marcas como en los tamaños. Ya hoy en día, pues, debido a la sobrepoblación y todo, la red de alcantarillado y todo deben que poseer de mejores diámetros de tubería para el desagüe de todas estas aguas. Se incluyen las tablas de materiales y accesorios que pueden utilizar para cada sistema. No se, no se incluyen los materiales de asbesto, cemento y acero galvanizado o hierro. Pues antiguamente se utilizaba mucho lo que eran estos materiales, lo que es el asbesto y el cemento. Y la tubería de las alcantarillas era de cemento. Hoy en día no son de cemento como lo era antiguamente. Hoy en día son de PVC, que es lo que se ha venido pues evolucionando de la norma. Ya que pues también el PVC, pues el asbesto se dice que es cancerígeno. Entonces, pues ha venido teniendo una buena parte ahí de actualización. También habían tuberías antiguamente de hierro. Los alcantarillados también poseían de alcantarillados de hierro, pero pues no se dio así como buen resultado que digamos, ya que pues esas tuberías de hierro con el tiempo se descomponían. El hierro pues a través del tiempo iba como brindando ya otra tonalidad y eso pues no era muy favorable ya para pues ya sea el consumo humano, ya sea para un desagüe.
Se modifica la pendiente de la tubería sanitaria horizontal teniendo en cuenta la fuerza atractiva. Acá pues ya se modificó, como lo dice la norma, la parte horizontal. Esto me quiere decir que pues como tal ejemplo en una casa está pues el tanque en la parte de arriba de una casa de una planta de un solo piso y el tanque bombea agua para suministra agua para toda la casa. Entonces lo que se busca es pues buscar como la pendiente que sea mejor para la fuerza atractiva de ella misma. Se incluye explicación de fuerza atractiva como anexo. Se incluyen en los anexos los requerimientos para pases y perforaciones en elementos estructurales de concreto, consumo de agua potable referenciado a resoluciones o requerimientos oficiales. Ya pues en esa parte se busca mejorar el consumo de agua potable, ya que pues hoy en día el agua pues no es muy limpia que digamos y toda agua hoy en día básicamente la que viene pues nosotros que pues acá en los patios, por decir un ejemplo, los surte lo que es el río Pamplonita y la Honda. Las aguas pues no son tan limpias que digamos requieren de un proceso para poder brindar un buen suministro de agua potable a la población. Entonces en eso pues ha tenido un gran aporte la NTC 1500, que es al mejoramiento de consumos también a la hora de suplementar y utilizar pues los diámetros correctos, las inclinaciones correctas y todo lo que requiere la norma como tal. Siguiente. Buenas, soy Camila Vera y a continuación les hablaré de una lista de todas las referencias normativas que son indispensables para esta norma. Una de las que se encuentra en esta es la la norma técnica colombiana, que esta norma es el organismo nacional de normalización de Colombia. Una de las labores que se destaca de esta norma es la reproducción de normas técnicas y la certificación de dichas normas, cumpliendo con la calidad para las empresas y actividades profesionales. Establece también los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable, que es en lo que más nos debe importar, y los cuales deben de tenerse en cuenta para la realización del diseño de una construcción. Si ustedes se fijan en la parte de izquierda, ahí empiezan a nombrar algunas normas técnicas como la 401, la 539, 576, que esto hacen referencia a la tubería metálica de roscas, también tubos de concreto reforzado para alcantarillado. Eso es como las normas de los títulos de cada norma. El Código Eléctrico Colombiano, los accesorios que se necesitan de suministro en fontanería, etc. Para eso más o menos es que se utiliza, para todo lo que debe de tenerse en cuenta del diseño del agua potable en nuestras viviendas. Siguiente, por favor. Las referencias normativas ASI es el Instituto Americano del Concreto. Este Instituto Americano del Concreto es una organización sin ánimo de lucro hay una sede en Farmington Hills, Michigan, eso queda en Estados Unidos, dedicada desde 1904 a desarrollar estándares, normas, recomendaciones técnicas, más que todo para el hormigón reforzado. Para eso es que es esta organización.
Una de las normas más importantes de este instituto es el ASI 318. Es una de las normas que cubre los requisitos mínimos para los materiales, el diseño y los detalles de los edificios de concreto estructural. Si ustedes se fijan, ahí dice que es esto el número de referencia de la norma IPS y es esa norma de los requisitos esenciales para diseños para edificios de concreto reforzado de tamaño y altura. Más que todo para eso es que se rige esta norma. Siguiente. Las referencias normativas ANSI es el Instituto Americano de Normas Nacionales. Tengan en cuenta que las siglas, más que todo, son siglas estadounidenses, entonces no, por eso es que en español es diferente. Es el Instituto Americano de Normas Nacionales y esta es una organización encargada de supervisar el desarrollo de normas para los servicios, los productos, los procesos y sistemas en los Estados Unidos. Esta más que todo se rige allá. Y dice que se trabaja en estrecha colaboración con el gobierno y es la voz oficial de Estados Unidos en los organismos internacionales de normalización. Y no es una agencia gubernamental, entonces no está asociada con el gobierno más que todo. En esa parte de acá se encuentra en inglés, que trata sobre las especificaciones para las resistencias al agua, adheridas y cargadas. De eso trata la primera norma. Adheridas y cargadas de la instalación de losetas, cerámicas delgadas y piedra de dimensión. La segunda norma habla sobre los mínimos requisitos para los sistemas de eliminación de residuos. La tercera habla sobre los tanques de plástico para los inodoros. Y la última trata sobre accesorios de plástico urinarios. Eso hace que da referencia hasta a la norma, a cada norma ANSI. Siguiente. Esta norma se llama ASME y es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. El ASME es una asociación de profesionales fundada en 1880 con la idea de generar una serie de códigos de diseño para la construcción. Más que todo se rige en pruebas e inspección de bienes de equipos industriales. Entre todos estos equipos se encuentran los recipientes a presión, que son los que utilizamos para la distribución de agua potable. El ASME también sirve, o la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, también sirve de medio para cumplir los objetivos relacionados con la seguridad pública, la salud o el medio ambiente dentro de los límites que se deben cumplir. Las normas de la ASME se usan y más que todo ahorita se desarrollan en todo el mundo. También son usados en empresas de todo tamaño, corporaciones internacionales y pequeñas y medianas. También esto la usan los fabricantes, propietarios de instalaciones, operadores de plantas, etc. En esta norma trata sobre los dispositivos de eliminación de grasa. En dichas normas trata sobre eso. Algunas normas tratan sobre dispositivos de eliminación de grasa, otras de válvula alivio del calentador de agua para los tubos de drenaje, aplicación de bañera de hidromesaje, accesorios de plomería, de hierro fundido, esmaltado. Más que todo esas son las más principales que se usan ahí y hay que tenerlas en cuenta más que todo. Siguiente. El ACE es la Sociedad Americana de Ingenieros Sanitarios. Esta sociedad representa a más de 34,000 profesionales de la seguridad, la salud y el medio ambiente. También trabajan en todas las industrias a nivel mundial para proteger a las personas. Los miembros de la ACE ayudan a los empleados a permanecer seguros, saludables y productivos.
Y el ACE promueve la creación de una comunidad mundial entre los profesionales de la seguridad. Más que todo, estas normas tratan sobre los requerimientos para el funcionamiento de las válvulas, para reducir la presión del agua, el funcionamiento de los calentadores de agua en las válvulas de drenaje, los requerimientos básicos para el funcionamiento de los lavamanos y cómo se usan, los requerimientos también del buen funcionamiento de los equipos de lavandería en casa. Más que todo eso es como las normas que más se necesitan ahí. Siguiente. La CSA es la Asociación de Normas Canadienses. Es una marca de certificación internacional que indica cuando un producto está en buen proceso, tiene un buen servicio y ha sido aprobado según el estándar canadiense o el estadounidense. Esos son los que más o menos lo manejan. Y también que está cumpliendo con los requisitos de un estándar, que sea aplicable, que tenga todos los documentos, utilizable también como base para que tenga la certificación. Aquí habla sobre estas normas hablan sobre los accesorios de fontanería de hierro. También habla sobre los accesorios de fontanería de acero, que son los que se encuentran aquí, si ven donde estoy señalando, aunque no creo, porque no soy capaz. Ahí más o menos es donde hablan los accesorios de fontanería en hierro y en acero esmaltado de porcelana. También hablan sobre los accesorios de plástico en fontanería, los interruptores de vacío, los tipos de presión, que son los que se encuentran para este lado, y también las guarniciones de fontanería, que son las que están acá. Siguiente. Las referencias normativas ICC es el Código Internacional del Consejo. Este Código Internacional del Consejo es una asociación dedicada a la construcción de la seguridad y la prevención de incendios. Desarrolla los códigos utilizados. Todos estos códigos que miran ahí son utilizados para la construcción de edificios residenciales y comerciales. También se incluyen los hogares y las escuelas. El código, aquí en esta tabla, las normas hablan sobre el Código Internacional de la Construcción, el Código Internacional de la Construcción, el Código Internacional de Construcción que ya es existente, la conservación de la energía, el Código Internacional de Incendios y el Código Internacional de Gas Combustible, que esas son las que más se encuentran ahí. También está el Código Internacional de la Mecánica, el Código Internacional Privado, que eso más que todo lo usan es para allá, y el Código Internacional Residencial. Todas estas normas las podemos encontrar en esta referencia normativa. Siguiente. La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Esta asociación es una entidad internacional que fue creada para promover la protección y prevención contra el fuego. Es ampliamente conocida y se recomienda para prácticas seguras desarrolladas por personal experto. Una de las normas como más importantes es la NFPA 704. Ese es el código que explica el diamante del fuego, que si se fijan a la derecha está el diamante, que es utilizado para comunicar como los peligros de los materiales peligrosos, valga la redundancia, para comunicar los peligros
esto de los materiales que estén a nuestro alrededor. Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante solamente lo puede llevar a cabo el personal que conozca todos los criterios y el significado de cada número sobre cada color, porque para el amarillo para cada color indica cada cosa, como el amarillo indica los riesgos por inestabilidad, que es cuando los materiales son capaces de explotar o detonar. El blanco es cuando sean indicaciones especiales para algunos productos, como que es oxidante el producto o es reactivo con agua. Eso podría ser muy peligroso. Y el azul indica los riesgos a la salud, que son sustancias que son pequeñas cantidades, que vienen en pequeñas cantidades y pueden causar la muerte, como el ácido fluorídrico o hidróxido de potasio. Y por último está el rojo, que este color indica los riesgos a la inflamabilidad, que esos son los materiales que no se queman, que no pueden ser quemados, pero son peligrosos, y uno de ellos es el ácido clorhídrico. En la tabla ahí especifica el sistema de gas, las normas del sistema de gas, el diseño e instalación del sistema de gas oxígeno combustible, que sirve para la soldadura, corte y procesos relacionados. Siguiente. La última norma es esto. La última norma es la ANSF, es la Fundación Nacional de Saneamiento. Es una organización mundial que es totalmente independiente y elabora y analiza y puede certificar los productos para las industrias del agua, alimentos, ciencias de la salud y también los productos de consumo, con el objetivo de minimizar los efectos que pueda causar esto a la salud y proteger también lo del medio ambiente. Se enfocan mucho en esto. En la mayoría de las normas que se encuentran ahí en la tabla habla sobre los componentes del sistema de tuberías de plástico y materiales que se relacionan con esto. También habla sobre los equipos de dispensación manual de alimentos y bebidas. Y por último también habla sobre los sistemas de destilación de agua potable, que eso también lo hablan ahí. Siguiente. Los términos y definiciones. Uno de los términos más importantes son los accesorios hidrosanitarios, que son dispositivos manufacturados de montaje prefabricado o ensamblado en obras, dependiendo de sus componentes. También se adjunta el sistema básico de tuberías hidráulicas y sanitarias y va unido a los aparatos sanitarios. Hay accesorios galvanizados, accesorios PVC y accesorios de cobre. Cada uno tiene su diferente dimensión, como la mayoría sabemos. Y un accesorio de estos no requiere suministro adicional de agua, ni tampoco aumenta el gasto de descarga de los aparatos, ni el sistema de desagüe de aguas residuales. La autoridad competente es el funcionario o otra autoridad que se encarga de la administración y el cumplimiento de esta norma, o su representante, que va a ser debidamente autorizado. Siguiente. Un conductor es una tubería que se encuentra dentro de la edificación que conduce las aguas lluvias desde la cubierta de un sistema al desagüe de aguas lluvias. El objetivo de este sistema pues, es el transporte eficiente y también elimina las impurezas antes de que llegue al punto de almacenamiento. Siguiente. Una conexión cruzada es una combinación entre dos instalaciones hidráulicas y sanitarias.
pueden ser diferentes o separadas. Y es en la que una va con agua potable y la otra va con agua que puede ser un ácido, que es de cuestionable seguridad, o con vapor o un gas. Puede ser de diferentes formas. Si pueden ver el dibujo, ahí se puede ver que va en una tubería va agua y el otro va ácido. Ahí se van a encontrar y eso es una combinación entre dos instalaciones. Debe existir la posibilidad de un cruce de flujo de una instalación a la otra y es dependiendo de la diferencia de presión entre ambas instalaciones, si una va con más presión o no. Puede haber una conexión cruzada de tubería a tubería, que es cuando la tubería de agua potable y la de agua contaminada se empalman y no hay ninguna válvula de control adecuada. Y el otro tipo ocurre cuando el extremo de una tubería de agua potable está sumergido en agua contaminada, que eso es uno de los mayores errores. Generalmente las conexiones cruzadas no son intencionales y a veces se producen porque se desconoce o algunos creen que no va a suceder y se relajan y no realizan los debidos no realizan las debidas inspecciones de estas conexiones. También hay dos peligros principales que son la contracorriente por contrapresión, que es cuando un caudal de agua fluye hacia un punto de servicio de agua potable y hay una presión del agua contaminada que es mayor que la del agua potable. El agua contaminada ingresa por presión al flujo de agua potable. Eso es una contracorriente por contrapresión. Y la contracorriente por retrosifonaje resulta cuando la presión viene de un vacío a la tubería de distribución del agua de dicha agua y el agua es contaminada, es succionada hacia el agua potable. Hay que tener en cuenta que el retrosifonaje es un vacío creado en el sistema de plomería que aspira todos los contaminantes que se dirigen hacia el suministro de agua. Siguiente. Contrasifonaje es el contraflujo de agua que se encuentra contaminada y es producida por una caída de presión en el sistema de agua potable. Todo esto pasa si se encuentra por debajo de la presión atmosférica de todos los aparatos que encontramos en nuestra vivienda, como hidrosanitarios, los depósitos de tanques o tinas, y todo esto se encuentra conectado a la tubería de distribución de agua potable. Siguiente. El ensayo de tercera parte es el procedimiento por el cual un laboratorio provee la documentación de que un producto o material se encuentra en buen estado de acuerdo a los requisitos especificados. Un interceptor es un dispositivo diseñado e instalado de manera que separa y retiene de forma automática o también manual la materia peligrosa de los desperdicios normales. También esto permite la descarga normal de aguas residuales al sistema de desagüe de aguas residuales por gravedad. Siguiente. El ruptor de aire es un sistema de desagüe o también se le puede llamar ruptor de vacío. Este ruptor es la disposición de tuberías mediante la cual el desagüe de un aparato es descargado indirectamente en otro que se encuentra en un punto por debajo del nivel de inundación y todo esto se encuentra por encima del sello del sifón. El ruptor de vacío para instalar un ruptor de aire podría ser el que se muestra en la imagen del antes.
que es que al cerrarse la llave A, las bajadas B1 y B2 quedan vinculadas entre sí y por algún motivo el artefacto peligroso que es el C quedará cargado de agua servida y si se abriera una canilla D a en un nivel inferior por un efecto sifón que esto es causa del vacío existente que hay en ellas. La columna de esta agua de la bajada B1 empezará a bajar arrastrando todo hacia arriba a la columna contaminada de la bajada B2 del artefacto C y todo esto irá en dirección a la canilla en nivel inferior que es la D. En cambio, si surge, si se instala un ruptor de vacío, esto podría ayudar a que en algunos casos de conectar las bajadas a una cañería ventilada, al darse todas las condiciones anteriores, la columna de agua de la bajada B1, en vez de arrastrar toda la columna de agua de la bajada B2, va a tomar aire del exterior para liberar todas las presiones internas mediante el ruptor de vacío. Así es como lo vemos en el después. Y todo lo que baje a la canilla a nivel inferior de la D no va a ser no va a ser cosas, residuos malos. Ya. Listo. Siguiente. Mi nombre es Cristian Melandia. Yo les voy a hablar sobre los calentadores de agua y tanques de almacenamiento, según los parámetros que da la norma y también sobre el suministro y distribución de agua. La norma nos dice que los calentadores de agua y tanques de almacenamiento deben estar ubicados y conectados donde se tenga acceso para, ya sea para su revisión, mantenimiento, un servicio y reemplazo de algunos de sus accesorios o mismos. Siguiente. Siguiente. Eh, bueno, ahí esto nos dice que la norma nos dice que estos deben operar con la máxima presión y esta debe estar claramente señalada o estampada de una manera fija o permanente. Esta ya como seguridad a la hora de su uso o algún tipo de mantenimiento. Ejemplo, la tubería del calentador de agua caliente está transportando un flujo de altas temperaturas y puede causar una lesión. Por eso es bueno que tenga su distintivo. Ahí podemos ver en la imagen el fácil acceso que tiene el señor para llegar al tanque de almacenamiento, ya sea para una revisión o mantenimiento. También podemos ver un calentador de agua, un calentador de agua pero solar. Siguiente. Las conexiones. La válvula de corte para suministro de agua fría. La norma dice que el ramal de agua fría, desde la tubería principal hasta el tanque de almacenamiento o calentador, debe estar provista de una válvula de corte accesible. Esta debe estar ubicada cerca del equipo y sirviendo al tanque de almacenamiento o al equipo de agua. Estas son normalmente eh, la que hemos estado viendo en los planos, que nos ha explicado el ingeniero, que se utilizan por si se presenta algún daño en algún tramo. Siguiente. Acá tenemos la primera, pues una válvula de seguridad o de alivio de flujo. Como su nombre lo dice, estas se encargan de aliviar o suavizar la presión en el momento que un flujo supere un límite predeterminado y tratan de prevenir que el sistema explote por exceso de presión.
Ahí la que está en la parte de abajo es una válvula de aguja. El nombre de esta se debe a su eje de cierre cónico, que funciona como un tapón en una pequeña abertura. Es ideal para regular el caudal, pues gracias a su diseño, precisión y estabilidad permite un buen sellado sin desgaste, incluso con grandes contrastes de presiones. Tenemos también la que está al lado, que es una válvula de compuerta. Estas abren el paso al fluido mediante el alzado o levantamiento de su compuerta o cuchilla, ya sea rectangular o redonda, y se emplea para el flujo de fluidos o líquidos limpios sin interrupciones, por lo que no se utilizan para regularlo, ya que el disco podría erosionarse y no se recomienda instalar estos tipos de válvulas donde sea frecuente la apertura y cierre, ya que el proceso es lento y se desgasta debido a la fricción. También está la que le sigue al lado derecho, pues también está la válvula de globo. Se llama así por su forma de esfera del cuerpo, aunque hoy en día hay algunos diseños de estas ya no son tan esféricos, pero mantienen el nombre tradicional por su funcionamiento. El diseño de la válvula de globo es ideal en aplicaciones que requieran de una estanqueidad perfecta, una alta efectividad de flujo tiene una prolongada vida útil. Y también tenemos las que están en la parte de abajo, que son válvulas de mariposa, que se puede accionar automáticamente con un actuador o manualmente mediante una maneta. En este último caso, la maneta bloquea la válvula en una de las dos posiciones posibles, abierta o ya estando cerrada, aunque existen más posiciones intermedias, pero en otras versiones de estas válvulas, pero en otras versiones de estas válvulas. La que sigue, los dispositivos de seguridad. Tenemos los dispositivos antisifón, que la norma nos dice que estos se debe proveer para impedir el sifonaje de cualquier tanque o calentador de agua. Ahí podemos ver en la parte de arriba del calentador de agua, el dispositivo antisifón, y podemos ver dónde va ubicado. Y el que está en la parte de abajo es un dispositivo para un tanque de almacenamiento. El que sigue. Ahí podemos ver algunos tipos de válvulas, como está eh, la válvula de cierre, que está en la parte del frente del calentador de agua. También la válvula de alivio de presión y temperatura. También podemos ver la válvula de desagüe, que en algunas veces no se incluye, como también la de vacío, dependiendo del modelo, del diseño. El que sigue. Tenemos también el apagado. El apagado de los calentadores de agua eléctricos, según la norma, esto nos dice que deben contar con un mecanismo para desconectar la fuente de energía, de acuerdo con el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Es un documento técnico legal para Colombia, expedido por el Ministerio de Minas y Energías, que dice dónde debe estar el enchufe de este tipo de aparatos. El que sigue. Suministro y distribución de agua. Ahí podemos ver una red pública de suministro de agua. Ya les voy a explicar esto que dice la norma sobre esta. El que sigue. Aquí podemos ver algunas diferencias con la segunda actualización.
que dice que se amplían las necesidades de caudal y presión mínimas en los aparatos como sistema de diseño. También se eliminan las tablas de los consumos diarios de agua potable. También se modifica en este capítulo el sistema de suministro de agua caliente. También hace mención, también se menciona en el sistema de solares para calentamiento de agua. Y también se especifican los lineamientos para la ubicación y requerimiento de las válvulas de corte. Se indican también las dimensiones de los rebosaderos de los tanques de suministro de agua. De la misma manera, la tubería de lavado y se especifican las diferencias de las fuentes de contaminación al punto de succión. El que sigue. En este numeral también trata de regular los materiales los materiales, diseño e instalación de los sistemas de suministro de agua, tanto caliente como fría, para la utilización de las personas, toda agua suministrada a los aparatos hidrosanitarios que proveen de agua para el consumo humano, para cualquier tipo, ya sea para lavar alimentos, esto para uso farmacéutico. Esto dice la norma que debe ser potable y que cuando no se disponga de fuentes públicas de suministro de agua potable, se debe utilizar fuentes privadas de agua. La que sigue, la cantidad mínima de agua para para instalación de tanques de almacenamiento de agua potable, la dotación debe ser conforme a la resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda. La capacidad mínima que debe ser de un consumo de 24 horas. Y también se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Este es el de las siglas RAS. La dotación neta debe determinarse haciendo uso de la información de históricos y los consumos disponibles por parte de las personas prestadoras del servicio o recopilada en el Sistema Único de Información SUIT. Esto siempre y cuando estos datos sean consistentes. El que sigue. En el RAS están incluidas. No, la anterior. Eso. En el RAG están incluidas todas las tablas de consumo según el uso, entre otras. Tenemos por lo menos la tabla de la dotación por habitante según el nivel de complejidad del sistema. Está, ejemplo, pues está el nivel de complejidad del sistema y la dotación neta que ya varía, la dotación neta que está en litros por habitante por día. Y esta varía dependiendo si es clima templado y frío o un clima cálido. Entonces, según si el nivel de complejidad es bajo, entonces la dotación neta para un clima templado y frío va a ser de 90 y si ya es cálido va a subir a 100. Para un nivel de complejidad medio, esto para clima templado y frío, la dotación neta va a ser de 115 y para un clima cálido va a ser de 125 litros habitante día. Para un nivel medio alto, la dotación neta va a ser de 125 para un clima templado y frío y para un clima cálido va a ser de 135. Y para un nivel alto, para un clima templado y frío va a ser de 140 y para un clima cálido va a ser de 150 litros habitante día. También tenemos la tabla de consumo mínimo en comercios. Por ejemplo, está el tipo de instalación y el consumo de agua por día. Entonces tenemos, ejemplo, las oficinas de cualquier tipo y estas tienen un consumo de agua de 20 litros metro cuadrado día. También tenemos los locales comerciales que tienen un consumo de agua de 6 litros metro cuadrado día. Los mercados, esto de 100 litros por local en un día. Las lavanderías están dadas, el consumo de agua está dado por 40 litros por kilo de ropa seca.
los clubes deportivos y servicios privados. Tiene un consumo de agua de 150 litros asistente día y cines y teatros de 6 litros asistente día. Ahora sí la siguiente. El cuarto de bombas. La norma nos dice que para un cuarto de bombas o cerramiento del equipo de bombeo debe contar con un fácil acceso. Está también en un área adecuada para el montaje, inspección, operación y mantenimiento de los elementos que conforman el sistema. También, también deben tener una buena ventilación e iluminación. Estos deben contar también con un drenaje adecuado, como se puede ver en las imágenes. Eh, y cuando se instalen equipos de bombeos en sótanos, la norma nos dice que se deberán montar sobre una base no menos de 450 milímetros, o sea, 18 pulgadas. Esos son como unos 46 centímetros de altura. Sobre el nivel del piso, y no se debe ubicar equipos de bombeo en pozos. Ahí pueden ver l- el sistema de bombas. Esto también se puede ver que tiene un buen drenaje, una buena iluminación, está en un cuarto con, con buena accesibilidad. Bueno, el que sigue. Los equipos de bombeo. Los equipos de bombeo deben estar especificados para el transporte de agua potable. En un sistema privado de suministro de agua potable, la norma dice que deben ser fabricados e instalados de manera que impidan que la, contin- que la contaminación ingrese al suministro de agua potable a través de las unidades de bombeo. El sistema de bombeo debe ser hermético, es decir, que cierre perfectamente de modo que no deje pasar aire ni líquido. Las bombas se deben diseñar para mantenerse cebadas e instaladas de tal forma que se provea fácil acceso a todas las partes del conjunto y sea para su reparación. Ahí podemos ver algunas bombas de agua, como están las periféricas. También podemos ver unas centrífugas de monobloque, centrífugas de eje libre. También podemos ver unas para piscinas y unas sumergibles. El siguiente. La distribución de agua, esto debe ser diseñado y las dimensiones de la tubería deben ser seleccionadas de tal manera que bajo las condiciones de demanda abastezcan a todos los aparatos sanitarios para las capacidades de caudal y presión, no menores a las mostradas en la tabla. Y el caudal mínimo y la presión mínima de flujo provista a los aparatos no listados deben estar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Aquí tenemos el ejemplo, la tabla 7, la tabla de los criterios de diseño del sistema de distribución de agua y la capacidad requerida en la salida de los aparatos sanitarios. Tenemos el tipo de aparatos sanitarios y nos dan el caudal, litro por minuto y galones por minuto. Y también tenemos la presión de flujo en kilopascales y en PSI. Bueno, entonces según el aparato hidrosanitario, por lo menos si una bañera con válvula mezcladora de balance de presión termostática o de combinación balance de presión termostática, tiene un caudal en litros por minuto de 15 y en galones por minuto de 4, y tiene una presión de flujo de 138 pascales y eso es aproximadamente 20 psi. Otro accesorio ejemplo está el lavamanos, que tiene un caudal en litros por minuto de 8 y, y galones por minuto de 2 y una presión de flujo en kilopascales de 55, eso en PCI son 8. También tenemos otro ejemplo, sería la hucha, que tiene un caudal en litros por minuto de 8 y en galones por minuto eso sería 2,
con una presión de flujo en kilopascales de 55 y PSI de 8. Otro ejemplo que tenemos ahí, pues está el orinal de válvula, que tiene un caudal en litros por minuto de 45, que eso en galones por minuto sería de 12, y una presión de flujo de 172 para ese caudal, con que eso es aproximadamente 25 PSI. El que sigue, para los requisitos adicionales de caudales y presión, vamos a ver la tabla de esta de consumo y caudales máximos para accesorios y aparatos hidrosanitarios. Están los accesorios y aparatos hidrosanitarios y los consumos y caudales máximos. Está, por ejemplo, para el lavamanos privado, que es de 8,3 litros por minuto y de 2,2 galones por minuto, que eso a una presión de 414 kilopascales, que es aproximadamente 60 PSI. Un lavamanos público con cierre automático es consumo de 0,9 litros esos son litros por funcionamiento, y eso aproximadamente son 0,25 galones por ciclo de funcionamiento. También tenemos el lavamanos público, otro que no sea con cierre automático, sería el consumo de 1,9 litros por minuto, eso aproximadamente es 0,5 galones por minuto, a 414 kilopascales, que eso es aproximadamente 60 PSI. Y otro ejemplo serían los inodoros, que es 6 litros por funcionamiento, que eso es aproximadamente 1,6 galones por ciclo de funcionamiento. El que sigue. También tenemos los diámetros mínimos para tuberías de suministros de agua a los aparatos. Tenemos, ejemplo, aparatos, pues tenemos bañera, una bañera de 60 pulgadas por 32, y más pequeña. El diámetro de tubería recomendado en pulgadas es de media pulgada. Para bañeras más grandes de 60 pulgadas por 32 pulgadas, tenemos un diámetro de tubería de media también. Para un aparato bidet, el diámetro de tubería recomendado es de media. Para combinación de poceta y bandeja, diámetro de tubería recomendado es de media también. Para lavavajillas doméstico también recomiendan un diámetro de media. Para un bebedero también. Ahí cambiaría es para una poceta con rebose, que no, la norma nos recomienda un diámetro de tubería de media. Y para un orinal de fluxómetro, que sería la siguiente tabla. Siguiente. Bueno, para un orinal de fluxómetro, el diámetro recomendado es de 3/4. Y para un inodoro de válvula de descarga, también recomiendan un diámetro de tubería de 1 pulgada. Y para el resto de aparatos, si todos, la norma recomienda utilizar de media pulgada, ya sea por el diseño del aparato o el que sigue. Bueno, acá tenemos las dimensiones de los rebosaderos de los tanques de suministro de agua. Está la capacidad máxima de tubería de suministro al tanque de agua en litros por minuto y en galones por minuto. Tenemos, por lo menos, si es de 0 a 189 litros por minuto, pues en galones eso sería de 0 a 50. El diámetro del rebosadero en pulgadas sería de 2. Para una máxima capacidad de suministro de 189 a 568, el diámetro del rebosadero, el recomendado es de 2 y media.
Para uno de 568 a 757 litros por minuto. El diámetro recomendado de rebocadero es de 3 pulgadas. Para uno de 757 a 1514, el diámetro del rebocadero recomendado es en pulgadas es de 4. Para uno de 1514 a 2650 litros por minuto, el diámetro del rebocadero recomendado de 5 pulgadas. Para uno de 2650 a 3785, el diámetro del rebocadero en pulgadas recomendado es de 6 y más de 3785 litros por minuto. Esto, el diámetro del rebocadero recomendado es a utilizar es de 8 pulgadas. El que sigue. Acá está también tenemos la tabla de dimensión de la tubería de lavado para tanques de agua. Tenemos la capacidad de tanque en litros y en galones. Y tenemos la tubería de lavado en pulgadas. Nos dice que la capacidad del tanque en litros de 2.839. La tubería de lavado recomendada es de 1 pulgada, de 2.840 a 5.678. Tubería de lavado recomendada es de 1,5 pulgadas. Para una capacidad de tanque de 5.679 a 11.355, la tubería de lavado recomendada es de 2 pulgadas. Para una de 11.365 a 18.925, el recomendado es de 2,5 pulgadas. Y para una de 18.925 a 28.388, la tubería de lavado recomendada pulgadas es de 3. Y para más de 28.388 de la capacidad del tanque, la tubería de lavado en pulgadas recomendada es de 4. El que sigue. Y fallas técnicas. Llegué hasta válvula mezcladora. Ay, verdad. Ahí, esa. La válvula mezcladora, la norma nos dice que cuando se usa una válvula mezcladora, una válvula termostática mezcladora en un sistema con una bomba de regulación de agua caliente, la línea de retorno de agua caliente o templada debe ser conducida a la tubería de entrada de agua fría, el calentador de agua, y la tubería de entrada de agua fría, el calentador de agua debe ser conducida a la conexión de retorno de agua caliente de la válvula mezcladora termostática. Ahí podemos ver la válvula termostática mezcladora. Eh, en la parte del centro podemos ver la línea de suministro de agua templada con dirección a la tubería de entrada de agua fría. También podemos ver en la parte derecha, al lado del termostato, eh, el suministro de agua fría que va hacia el calentador y sale por la parte superior a la conexión de retorno del agua caliente. El termostato lo que hace es permite regular la temperatura del depósito de agua caliente, activando la resistencia para calentar el agua. Este puede ser de varilla o de varilla de bulbo o electrónico y supone un elemento de seguridad que protege al usuario de posibles quemaduras y fallos del depósito. Listo. Bueno, mi nombre es Jesús Rubio. Los desagües sanitarios. Los desagües sanitarios son tuberías que permiten la evacuación de las aguas servidas, es decir, las aguas que uno desecha normalmente en los inodoros, en la ducha, en el lavamanos, en el lavaplatos.
Eso son actividades cotidianas de las personas. Normalmente eso es lo que desechamos. También en los sifones de rejilla, pues por ahí se va el agua cuando hacemos aseo. Bueno, el primer ítem que dice dicha norma es que en las cocinas no deben instalar los desagües sanitarios, porque allá hay manipulación de alimentos y es desagradable que, digamos, estalle el tubo y que ahí mismo estén las heces y todo eso. O sea, no se debe hacer por higiene, mejor dicho. O sea, o que uno esté cocinando y salga el olor a, a feo. Bueno, las pendientes de la tubería siempre debe desaguar el agua correctamente. No se debe colocar una pendiente baja porque si no, esto no va a desaguar. Se va a quedar ahí estancado. Bueno, esta tabla. Las conexiones de accesorios a tuberías de desagües. Esta tabla indica el cambio de dirección, hacia dónde debe ir dependiendo del accesorio que necesitemos. Por ejemplo, si es una curva cerrada, el cambio de dirección puede ser de vertical a horizontal. Esto solamente pasa cuando el desagüe es de 2 pulgadas o menos, o de 3 o mayor. Aquí mismo lo indica, digamos, el exponente de las X. Y pues aquí ya está ya especificado qué significa cada uno. Entonces, el A es el accesorio debe permitirse solo para un desagüe de aparato de 2 pulgadas o menos. El B de 3 pulgadas o mayor. Y el C es como una limitación a T sanitarias dobles. Bueno, los puntos de inspección. Todos los desagües horizontales deben contar con un punto de inspección ubicado a no más de 30,5 metros. Las unidades de los aparatos. En esta tabla vamos a hablar de los aparatos, las unidades de los aparatos individuales o en grupo. Aquí está el tipo de aparato en la primera columna, que es esta. Esta es la segunda y esta es la tercera. Bueno, aquí está el tipo de aparato. Este es el valor unitario de desagüe de aparato como factor de carga. Y aquí está la dimensión mínima del sifón que se necesita para desaguar dicha agua. Dicho agua residual. Bueno, eh, todas las dimensiones acá está dada en pulgadas. Por ejemplo, en, en, el, en una poceta de piso. Aquí necesitamos una dimensión mínima del sifón de 2 pulgadas. Aquí en la lavadora para plato y doméstica, mire, lo necesitamos de 1,1 Listo. Esta tabla pues es la continuación de esta. Aquí está, aquí está el orinal, la poceta. Mire, el orinal sin suministro de agua, el inodoro. Ahí está todo especificado. Bueno, las unidades de desagües de aparatos para desagües de aparatos o sifones. En la primera columna podemos ver
eh, el desagüe de aparato sifón. Esto va en pulgadas. Y en la segunda, el valor unitario de desagüe de aparatos. ¿Qué significa esto? Que para cada pulgada es necesario el valor del desagüe de dicho aparato para poder hacer los cálculos y eso. Bueno, los sumideros. Primero que todo, ¿qué es un sumidero? Un sumidero es un orificio, conducto o canal por donde se suman el agua, lluvias o residuales. Las bombas conectadas al sistema de desagüe deben conectarse al alcantarillado de la edificación o a una pieza en Y en el desagüe de aguas residuales. Aquí podemos ver exactamente el diámetro de la tubería de descarga y al lado es la capacidad de la bomba o eyector. Aquí está en litros por minuto y aquí está en galón por minuto, que es lo que está en paréntesis. La separación mínima entre una tubería de alcantarillado y tubería de suministro de agua. Pues aquí en esta gráfica pues lo podemos observar claramente, pero siempre va a ir el desagüe más abajo para que dichos olores no se mezclen ahí. Se pueden mezclar ya que si uno se revienta o algo de alto, pues más o menos 0,5 metros o 1 metro puede ser. Y de largo de distancia es 1,5 o 2. Más o menos esa es lo que dice. La válvula antirreflujo. Esta válvula es la protección total. O sea, ya les explico. El agua entra sale, otro color, sale por acá y esto se levanta. Al levantarse el agua sigue. Ya cuando deja digamos, de ir el agua, esto se vuelve a colocar ahí mismo. Esto evita la devolución del agua, o sea, que el agua se devuelva para acá. También que evita el ingreso de plagas comunes, o sea, evita que los ratones o cucarachas, otra plaga así, se introduzca por medio y se meta a la casa. Los efluentes líquidos especiales o indirectos. Los efluentes son las aguas hervidas con desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas o industrias. ¿Qué dice la norma? El equipo de manipulación de los efluentes líquidos de aguas tratadas deben ser descargados a través de una tubería. Pues obvio. También hay que tener en cuenta que los dispositivos sanitarios se deben descargar dichos desechos por medio de la tubería de aguas residuales. Todos los aparatos en el ámbito de la salud deben hacer su descarga en aguas residuales, teniendo en cuenta su espacio de aire. ¿Qué significa eso de espacio de aire? Pues la tubería, como la tubería es así, redonda obviamente. El agua viene acá y esto es el agua. El espacio de aire es esto, lo que queda. O sea, es como que el agua no llena el tubo, sino más o menos la mitad, así. Bueno,
Para el desecho de aguas residuales de piscinas de natación o lavado de los filtros, van a ser descargados por el sistema de desagüe de aguas residuales del edificio o del lugar en que se encuentre la piscina a través de la tubería indirecta. En cambio, si la descarga de agua no potable desagua aguas residuales se realiza desde un tanque, goteros o calderas. La descarga debe ser a través de una tubería de desagüe por medio de un rotor de aire. En algunas casas se tiende a colocar lavadora de vajillas domésticas y para la descarga de este se debe utilizar la tubería vertical o colector de desagüe. Más que todo eso de lavadoras de vajillas se ve es por allá en Estados Unidos, en otros. Aquí pues en Colombia casi no se ve. La instalación. Toda tubería de desagüe debe ser descargada por medio de un rotor de aire a una tubería vertical. Los receptores de fluente líquido y tuberías verticales deben tener siempre su sifón y ventilación. Si alguna tubería de desagüe excede los 610 milímetros horizontalmente y 219 milímetros de longitud total, se debe colocar un sifón. Si en algún caso las aguas llegan a una temperatura superior de 60 grados centígrados, no pueden descargarse en ninguna parte del sistema de aguas residuales. Esta tubería deberá descargar a un receptor de vertimientos y luego conectarlos al sistema de desagüe. Para la realización de un sistema de desagüe de productos químicos y un sistema de ventilación tendrán que ser diseñados e instalados de acuerdo a lo que rige esta norma y deberá tener en cuenta que este será completamente separado del sistema de aguas residuales. Bueno, también en la parte de corrosivos, para poder descargar los líquidos corrosivos, ácidos u otro producto químico que dañen el desagüe, que dañen la tubería y eso, deberán ser neutralizados o tratados adecuadamente para poder ser descargados en el sistema de desagüe. Las ventilaciones. Las ventilaciones es un sistema basado en la NTC 1500 que nos dice que sirve para la expulsión de los malos olores de los sistemas de desagüe de aguas residuales de las edificaciones. Dice que por lo menos una estructura o una edificación debe llevar un tubo de ventilación que se extienda hasta el exterior de la cubierta. En esos momentos estamos viendo una gráfica donde vemos por medio de colores en las tuberías cuál es la función de cada una de ellas. Dice que el punto rosado es el punto de los sanitarios, que es donde van conectados los sanitarios, los orinales, etc. El punto morado o azul dice que es el punto de la ventilación, que es una ventilación que lleva cada uno de los sistemas independientes. El punto o la tubería verde dice que es el ramal principal de ventilación, el cual reúne la ventilación de cada uno de los aparatos y lo sube por medio de una tubería hacia la cubierta. Dice que el amarillo es un ramal principal de desagües, es el ramal que reúne las aguas residuales que depositan cada uno de los aparatos como los sanitarios y los orinales. La ventilación por medio de parte de válvulas admisoras de aire, hay dos sistemas, que es el de válvula de admisión de aire que se puede instalar independiente en cada uno de los aparatos, como pueden ser lavamanos o sanitarios, y también se pueden en puntos donde haya ramales y se reúnan ventilaciones de varios aparatos en común, o sea, pueden ser sanitarios, pueden ser duchas o pueden ser lavamanos. También la norma nos dice que si tenemos edificaciones o estructuras donde trabajen con vertimientos químicos, como lo son lavados de laboratorio, trabajen con residuos biológicos o con aguas residuales que tengan contenidos químicos, como lo son disolventes, ácidos, aceites, etc., estos sistemas deben tener
una ventilación independiente a la ventilación de los sanitarios y debe terminar en la cubierta de la misma manera independientes. Los sifones, interceptores y separadores. Sifones. Cada aparato hidráulico debe estar provisto por lo menos de un sifón independiente para garantizar el sello hidráulico. Según la norma, la distancia vertical desde la salida del aparato hasta el vertimiento no debe ser superior o exceder los 610 milímetros o 24 pulgadas y la distancia horizontal no debe exceder los 762 milímetros o 30 pulgadas. El sello líquido del sifón no debe superar los 102 milímetros o los 4 pulgadas y no menos de 51 milímetros o 2 pulgadas. Interceptor y separador. Se deben instalar los interceptores y separadores para evitar las descargas de aceites y grasas u otras sustancias dañinas o peligrosas que puedan llegar al sistema. En estos momentos vemos una gráfica en la cual vemos cómo funciona este tipo de aparato. El dispositivo de control de caudal retiene parte del contenido de las grasas del flujo e introduce aire en el flujo para disminuir la temperatura y provocar la formación de grumos. En la parte esta, que es el funcionamiento que les acabo de explicar, que es la primera parte por donde entran nuestros residuos. En la parte 2 dice que el deflector entra, reduce la velocidad del flujo, la velocidad que traiga o el caudal que venga por acá, con la velocidad que venga, esta parte de la tubería ayuda a reducir un poco la velocidad para que no entre con tanta fuerza, con tanta velocidad en esta parte. El flujo golpea la rampa integral y dirige el aire y las grasas hacia arriba. El aire ayuda a la flotación de las grasas. Al momento en que ya esta parte del contenido golpea esta parte, baja la parte de grasas y la parte de contenidos con aire, suben hacia esta parte y genera una capa laminar, separando las partes grasas y las partes que contengan residuos que no tengan una gran cantidad de peso, que son las que principalmente flotan, hace este tipo de separación. Y dice que la rampa crea un efecto de flujo laminar, como le explicaba ahorita, dirigiendo las partículas del alimentos hacia la salida. Aquí golpea, eso es como una rampita, si pueden ver, y empieza a salir por acá y las partes de las grasas empiezan a quedar aquí en esta parte del separador. Y ese es el funcionamiento del interceptor y separadores de los sistemas de aguas residuales. Bueno, los desagües de agua y lluvias. Esta tabla habla de los conductores verticales y los bajantes de agua y lluvias. Lo que se encuentra en paréntesis ahí mismo lo dice, o sea que en negrillo son los pies cuadrados del área y lo otro es el área que se indica metros. Lo que está abajo, ahí también mismo lo indica, es el caudal de precipitación. Nos lo dan en milímetros por hora y en pulgadas por hora. Cada valor está diferenciado dependiendo del tamaño de los tubos, si es por una bajada común. Bueno, las dimensiones indicadas son para el diámetro de tubería circular. Esta tabla es aplicable para tuberías de otra forma siempre que la forma de la sección transversal incluya totalmente un círculo del diámetro indicado en esta tabla. Para esta tabla es posible hacer la interpolación de tamaños de tubería que caen entre el listado de dicha tabla. La siguiente tabla es esta. Esta tabla la podemos interpretar igualmente, pero en esta primera los bajantes y los conductos son circulares y aquí son rectangulares, lo que indica que está el ancho y pues el largo. Los desagües. La norma dice que el desagüe principal es el que drena normalmente, pero llegado caso de que no drene el desagüe principal completamente, para eso se debe colocar también un desagüe secundario requerido o de emergencia.
Desagües de subsuelo. Estos desagües de subsuelo, la tubería no debe tener menos de 4 pulgadas de diámetro. También hay que tener en cuenta que si hay un edificio que esté sujeto a un contraflujo, el desagüe de ese subsuelo debe ser protegido por una válvula de antirreflujo. Esto ya lo explicamos anteriormente, ubicada en un punto accesible. Los desagües de subsuelo deben ser descargados a un desagüe con sifón, o un sumidero o un pozo. Esto siempre y cuando esté aprobado y también esté sobre el nivel del terreno. El pozo eyector. La norma dice que no debe tener menos de 18 pulgadas en el diámetro del círculo circunscrito y 24 pulgadas en profundidad. Esto pues a menos de que aprueben otras medidas. El pozo debe estar ubicado de manera en que los desagües caigan dentro de este por gravedad. Siempre por gravedad. Y el pozo eyector debe ser construido en baldosa o acero, plástico u otro material, dependiendo de que como lo tome el que hace el diseño. También debe tener una tapa removible que pueda soportar bastante carga, o sea que no se parta o se doble o pueda deteriorarse. Gracias.